Chicos, buenas tardes. Lo último que, bueno, espero, antes de empezar en el meollo, espero que todos estéis bien y que vuestras familias también se encuentren bien y que, bueno, que intentéis llevar el hacinamiento lo mejor posible y que un besico muy fuerte de ánimos, os lo digo en serio. En el fondo os echo de menos, pero no se lo digáis a nadie, y menos a ninguno de mis compañeros, que lo mismo me mirarán raro. Bueno, voy a apagar, esperaros, voy a apagar los datos, que si no me van a estar entrando mensajes y voy a estar oyendo la vibración cada 2 por 3. Ya está, venga. Bueno, vamos al medio yo. Lo último que hice fue colgaros en el Classroom una foto de las derivadas en física, esta en concreto, y que la fuerza os acompañe. No os dije nada más, pero es que voy sobresaturada, tío. Voy que con la lengua fuera, así que es verdad que esto lo tenía que haber subido el lunes, estamos a miércoles por la tarde y os lo voy a subir esta tarde. Qué mal, muy mal, muy mal por mi parte, pero bueno, lo siento. Las circunstancias personales no me ayudan. Pero vamos, a ver, a lo que vamos. Os colgué esto y que la fuerza os acompañe y no os di ninguna explicación. Ahí va. No, yo no voy a hacer eso, ya lo sabéis. Yo siempre intento explicar lo máximo posible. Así que mirad, vamos a explicar esa hoja de las derivadas, ¿de acuerdo? Porque no la habéis dado antes en matemáticas y las necesitamos para física. Primero, ¿por qué necesitamos las derivadas en física? Eso lo vamos a ver en estos folios. Esto ahora no os preocupéis, que os voy a subir el vídeo, pero también os voy a subir las fotos para que podáis copiarla tranquilamente, ampliando la imagen en la libreta, ¿vale? Entonces, las derivadas en física, mirad. Nosotros tenemos gráficamente aquí una trayectoria de un cuerpo, de una libélula o de un móvil o de un coche por una carretera, ¿de acuerdo? Esta línea es la trayectoria y estos son los distintos vectores de posición conforme pasa el tiempo. Como veis, el vector de posición en el instante inicial es distinto que en el instante 2, que en el instante 3, que en el instante 4. Son distintos, varían en dirección. Este tiene esta dirección, este tiene esta dirección, ¿de acuerdo? En módulo también, mirar, la longitud de este es mucho más pequeña que la longitud del R4, por lo tanto, cambia todo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que muchas veces en física nos vamos a encontrar que el vector de posición va a estar expresado en función del tiempo, lo que nos permite saber la posición del móvil en cualquier instante. Es decir, es muy normal que me den el vector posición en función del tiempo, por ejemplo, de esta manera. Mirar, aquí no es vector. Si fuese vector, os lo he puesto a posta para que empecéis a distinguirlo. Si fuese vector, ¿qué debería llevar arriba? ¿Qué llevan los vectores arriba? Siempre, siempre, siempre la flechita. Si no tiene la flechita, estoy hablando del módulo del vector de posición. Es decir, el módulo es el valor en metros del vector de posición, ¿de acuerdo? No habla del vector, sino del módulo del vector, ¿vale? A veces nos darán el módulo en función del tiempo, a veces nos darán el vector en función del tiempo. Lo vamos a ver en los ejemplos que os voy a poner hoy, ¿de acuerdo? Nos dan ese módulo del vector de posición en función del tiempo, 3c cuadrado más 5 metros. ¿Qué significa? Que yo puedo calcular el módulo del vector de posición. Puedo calcular el vector de posición en distintos instantes. Por ejemplo, en el instante inicial, por ejemplo, a ver si logro centrar la imagen. Bonica, céntrate. Ahora, en el instante inicial, cuando el tiempo es igual a 0, el vector sería r de 0. ¿Y qué tengo que hacer? Sustituir t por 0. Lo sustituyo 3, 0 al cuadrado más 5. 0 al cuadrado más 5 igual a 5 metros. Es decir, el módulo del vector de posición en el instante inicial vale 5 metros. ¿De acuerdo? En un instante posterior, donde el tiempo transcurrido han sido de 4 segundos, si me piden cuál es el módulo del vector de posición, pues lo que haré es sustituir en R, en la expresión de R, en función del tiempo, sustituyo el tiempo por 4. Entonces R de 4 será 3, 4 al cuadrado más 5. Si hago los cálculos son 48 más 5 igual a 53 metros. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, tenemos claro que en física nos van a dar vectores o módulos en función del tiempo.
¿Por qué necesitamos las derivadas en física? ¿Vale? 1. Para el estudio de un móvil muchas veces nos darán el vector de posición en función del tiempo. Eso es lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Y nos pedirán la velocidad. No hemos dado velocidad, no hemos dado aceleración. Lo daré en los siguientes vídeos. Pero necesito que sepáis esto antes de meterme en harina con velocidad y aceleración. Necesito que sepáis derivar, ¿vale? Lo único que necesitáis saber es que la velocidad de un cuerpo en función del tiempo, del vector, en este caso tengo flecha, por lo tanto sería el vector velocidad de un cuerpo, de una libélula, de un coche, de una moto, de lo que sea, de un tren, la velocidad de un cuerpo, el vector velocidad de un cuerpo con respecto al tiempo es igual a esto que significa de derivada, la derivada del vector de posición con respecto al tiempo, ¿vale? Repito. Vamos a necesitar, ¿por qué necesitamos las derivadas en física? Porque nos van a dar los vectores de posición y me van a pedir las velocidades. Y las velocidades son las derivadas del vector de posición con respecto del tiempo. Luego os explicaré las velocidades detenidamente y las aceleraciones. Os repito, esto no es la explicación de la parte de la velocidad y la aceleración de cinemática, sino que os tengo que explicar derivadas y ya que os hablo de derivadas, en vez de hablar en matemáticas de una función y en función de x, pues os hablo ya, metidos en harina, de velocidades y de vectores de posición para que os suene más cercano, ¿vale? A lo que vamos a estudiar. Entonces, velocidad. La velocidad es la derivada del vector de posición, vector porque tiene flecha, RET es el vector de posición con respecto del tiempo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces necesitamos derivar porque si nos piden las velocidades, necesito derivar el vector de posición. Vale. En otros casos, ¿por qué voy a necesitar también saber derivar? Porque nos van a pedir la aceleración que tiene el cuerpo. ¿Y qué es la aceleración que tiene el cuerpo? La aceleración que tiene un cuerpo en función del tiempo, aquí sería el vector aceleración en función del tiempo de un móvil, es la derivada del vector velocidad en función del tiempo con respecto al tiempo. ¿Vale? Si yo quiero calcular aceleración, vector aceleración, pues lo que tengo que hacer es hacer la derivada del vector velocidad con respecto del tiempo, ¿vale? Esas son las razones por las cuales necesitamos derivar. Porque para saber velocidades necesito derivar el vector de posición, eso, y para saber aceleraciones necesito derivar el vector velocidad, eso. Vale, pues entonces, aclarado esto, lo que vamos a ver ahora son las reglas de derivación que os colgué el otro día y no os expliqué. Vale. Vamos a ver, voy a explicaros esto paso por paso, ¿de acuerdo? De forma rápida, no me voy a enrollar mucho. Reglas de derivación en física. La derivada de k con respecto al tiempo es igual a 0, donde k es cualquier número. Y cuando digo cualquier número es un número entero, un número decimal, un fraccionario, me da igual. La derivada de cualquier número, sea cual sea, va a ser 0 siempre, ¿vale? Esa es muy fácil. Cuando tengamos en una expresión que derivar 7 con respecto al tiempo, pues eso va a ser 0. La derivada de 2 millones con respecto al tiempo es igual a 0. Cualquier número su derivada es 0. Continuamos con el segundo punto del que hablaba la foto que os colgué. Cuando yo tengo una potencia, cuando yo a la hora de derivar un vector de posición me encuentro una expresión de una t elevada a un exponente, es decir, me encuentro una potencia, la manera de derivar potencias es la siguiente. Paso el exponente delante, es decir, hago esto. La n la paso delante, ¿de acuerdo? La paso delante y le resto 1 al exponente. Es decir, la derivada de cualquier potencia va a ser pasar el exponente delante y restarle 1 al numerador. Entonces, vamos a ver ejemplos. Mirar. El ejemplo número 1. Tenemos que nuestro vector, en este caso nuestro módulo del vector de posición
módulo porque no tiene flecha, ¿de acuerdo? El módulo del vector de posición es 3/5 por t elevado a la quinta y me dicen ¿cuál es el módulo de la velocidad? ¿Qué hemos dicho antes? Que la velocidad es la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Por lo tanto, la derivada de R1, aquí sería un 1, ¿vale? Derivada de R1 con respecto del tiempo. Lo que hago, este salto os lo podéis saltar, ¿de acuerdo? Cuando tengáis práctica de derivar, pues directamente pasáis de aquí a aquí. Pero yo os lo he puesto por ir pasito por pasito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que el exponente pasa adelante, ¿de acuerdo? Y le resto 1 al exponente. Pues eso es lo que hago. El 5 lo paso delante y eso quiere decir que sería 5 multiplicado a 3/5 y le resto 1 al exponente. ¿Qué quedaría? Como el 5 está en el numerador y en el denominador se cancelan y me quedaría 3t a la cuarta. ¿De acuerdo? Paso el exponente delante y le resto 1 al exponente. Mirar, esa sería la expresión del módulo de la velocidad, en este caso en función del tiempo, 3t² metros por segundo, que son las unidades de velocidad, ¿vale? Aquí teníamos que haber puesto m de metros. Con la izquierda escribo regular, como podéis comprobar. Un segundo ejemplo de este mismo, es decir, sigo estando en la derivada de potencias. Un segundo ejemplo. Ojo, ¿qué pasa si me encuentro que nuestra variable tiempo se encuentra en el denominador? ¿Lo ves? Os lo pongo aquí con exclamación. Está en el denominador. Pues lo que tengo que hacer es un paso previo donde paso ese t que está en el denominador, lo paso al numerador. Como debéis de saber de matemáticas, y eso seguro que lo habéis dado en potencias, cuando yo tengo una potencia en el denominador, la puedo pasar arriba al numerador cambiándole el signo al exponente. Subir, entonces el paso previo antes de derivar, ¿vale? Para calcular la velocidad, porque lo que me dan es el módulo del vector de posición y me piden la velocidad. Antes de derivar, paso previo a la derivación es subir la t² que está en el denominador al numerador antes de derivar, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo subo? Pues ya hemos dicho que en matemáticas sabemos que podemos subirlo arriba cambiando el signo al exponente. Si el exponente tiene signo más 2, pues pasa siendo menos 2. Y ahora que ya tengo el vector de posición y ya tengo nuestra t arriba, ahora ya para calcular la velocidad tengo que hacer la derivada. La velocidad vendrá dada por la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Lo que hago es sustituir el vector de posición por su expresión 7t elevado a menos 2. Este paso es el que digo que os podéis saltar cuando tengáis que hacer los ejercicios, que yo ahora lo hago paso por hacerlo más detallado, y es igual a paso el exponente delante, menos 2, ¿lo veis? Menos 2 que multiplica 7 a t y le resto 1 al exponente. Operaciones con números negativos. Menos 2 menos 1. Los dos son del mismo signo. Se suman y se pone el signo negativo. Por lo tanto, el resultado va a ser menos 3. Eso supongo que lo tenemos más que superado. No quisiera yo ver luego fallos como este. Que me pongan menos 1, menos 2, menos 1 y me pongáis 3 positivo o cualquier barbaridad o menos 1, yo qué sé. Entonces, repaso. Menos 2 por 7, pues es menos 14. El exponente menos 2 menos 1 es menos 3. Y ojo, no hemos terminado. Es verdad que la velocidad es esta expresión, pero hay que dejar siempre los exponentes en positivo. Como está arriba y está negativo, la manera de que pase el exponente a positivo es bajarlo abajo. Es decir, si aquí para subirlo arriba le cambiamos el signo y demás pasa menos, si aquí lo tenemos negativo, lo pasamos abajo y pasará a ser positivo. Por lo tanto, la expresión del módulo de mi velocidad será menos 14 partido por t al cubo. Y esa será la expresión de la velocidad. ¿De acuerdo? Venga, que solamente nos queda un punto. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Mirad. Si yo tengo ahora un vector de posición, ojo, mirad.
Ahora tengo un vector de posición porque tengo la flecha encima de la R. Por lo tanto es un vector. Y mirar, es un vector en 2 dimensiones, que eso ya lo estuvimos hablando. Esta es la componente X, ¿de acuerdo? Porque está acompañado del vector Y, que es el vector unitario en el eje X. Y esta es la componente Y, ¿de acuerdo? Que lleva asociado, por tanto, el vector J unitario en el eje de la Y. Vale, pues una vez que tenemos esto, tenemos este vector y hemos dicho que este tercer punto habla de la derivada de una suma, ¿vale? Pues es tan fácil como hacer la derivada de esta parte por un lado y la derivada de esta por otro y ya está, no hay ningún problema. Es decir, no es nada complejo. Mirar, si el vector de posición nos lo dan en función de dos dimensiones y nos piden calcular la velocidad, pues la velocidad es la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Sustituyo, entonces sería la derivada de todo esto. ¿Y qué hago? Como es una suma, pues es la derivada del primer sumando, 5t cuadrado más 2t, el primer sumando que es este, por su vector, o no olvidaros de los vectores, porque ahora es un vector de posición, antes eran sin la flecha los módulos, más la derivada de la segunda parte, que es t al cuadrado con respecto al tiempo, j, ¿de acuerdo? ¿Derivo esta parte? Pues derivo normal. Mirad, el 2 lo paso delante, multiplicando al 5, 2 por 5, y le resto 1 al exponente. Si el exponente es 2, le quito un 1. Aquí, 3/4 de lo mismo. Acordaros, si en matemáticas, si la potencia aquí no hay ningún número, ¿qué hay? Y no me digáis un 0, porque os mato directamente. Si no hay ningún número, es un 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese 1 lo paso delante, 1 por 2t, y le resto 1 al exponente, 1 menos 1, ¿de acuerdo? Y continúo derivando, porque he derivado la componente X, la parte del vector unitario Y. Me queda la parte del vector unitario J, pues si pongo más. Si hubiera un menos, pues pongo un menos, lo que toque. Y ahora tengo que hacer la derivada de ese t al cuadrado. Paso el 2 delante y le resto 1 al exponente, ¿vale? Ahora voy a apañar todos estos cálculos. 2 por 5 son 10. 2 menos 1 es 1. Acordaros, en matemáticas el 1 no se pone, ¿de acuerdo? Más, aquí tenemos el 1 por 2, 2. Y 1 menos 1 es 0. Y cualquier número, cualquier potencia elevado a 0, vale 1. Por lo tanto, se quedaría como 2 por 1, ¿vale? Y más 2t. Ya he hecho las cuentas y me quedaría 10t más 2. Ya os he dicho que cualquier cosa elevado a 0 es 1. Por lo tanto, 2 por 1. Se quedaría un 2. Más 2t. Eso es de potencias, no de derivadas. ¿Entendidos, chicos? Vale, pues hasta aquí este vídeo de explicación de derivadas. De todas maneras, voy a ver si encuentro alguna fichilla o algún ejercicio para que podáis practicar. Os explico velocidad y aceleración en el siguiente vídeo y os mando ejercicios de calcular vectores velocidad y vectores aceleración donde tenéis que derivar, y os pondré un ejemplo y ya os ponéis vosotros a trabajar en cuestión de derivadas. Bueno, lo dicho, bonicos, que un besico y que todo vaya bien. Chao.